Bueno, ¿cómo están todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches en esta temporalidad virtual. Estamos entonces ahora en otro episodio, otra entrevista con Osvaldo Bolo Varela, dentro del proyecto El testimonio del Cono Sur a la zona andina y más allá. Bueno, gracias Osvaldo por esta posibilidad de escucharte y luego conversar con vos. Y gracias Diego también por estar acá presente compartiendo esta mesa. Diego, te doy la palabra si lo presentás a Osvaldo. Claro que sí, claro que sí. Le doy también la bienvenida a Osvaldo Bolo Varela. Osvaldo es magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en comunicación social de la Universidad Mayor de San Marcos, donde además es docente titular de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Allí ofrece cátedras en opinión pública, análisis periodístico, y realiza investigaciones centradas en escritura de no ficción, en la disputa de la memoria cultural en las sociedades latinoamericanas del siglo XX y XXI. Además ha publicado artículos sobre narrativas mediáticas, sobre documentales peruanos de posguerra y sobre crónica periodística. Además, sobre asuntos como la memoria víctimo-centrista y lo que viene llamado el fenómeno del terruqueo. Actualmente, Osvaldo es el editor de la revista, de la revista Letras de Lima, junto con Juan Carlos Ubiluz. Además, dirigió la edición de un dossier titulado El enjambre de la ultraderecha latinoamericana. A Osvaldo de nuevo le damos la bienvenida. Osvaldo, un gustazo. La presentación. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y por el tiempo de discutir y conversar sobre los temas que trabajo. Bueno, Osvaldo nos va a presentar, va a realizar una presentación, entonces cuando quieras, Osvaldo, puedes compartirnos el material y vamos alternando. La palabra es tuya. Ok, gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman si se ve mi presentación? Vemos tu presentación. Bien. Gracias nuevamente. Quiero conversar, comentar, discutir con ustedes 6 documentales sobre el conflicto armado interno peruano, lo que podríamos identificar como documentales del posconflicto, ¿no? 6 documentales que específicamente están relacionados con la memoria subversiva, con la memoria de los miembros del MRTA y de Sendero Luminoso. Comencemos. No, ¿me escuchan? Osvaldo, yo deduzco que tienes 2 dispositivos, pon uno de los 2 en silencio, ¿no? No, solo uno. Ok. Creo que Teresa está con el micro encendido, ¿puede ser? Ya, ahora sí nos escucho. Genial. Entonces, les decía que estos son los 6 documentales que quiero conversar el día de hoy. Están aquí mostrados de manera indistinta, desordenada, pero yo los he dividido a partir de 3 momentos, ¿no? Que son 2 momentos, perdón, a partir de 2 partes. Una, digamos, de carácter más formal, ¿no? 3 son largometrajes propiamente, pasan la hora y media de duración, mientras que los otros 3 son cortos y mediometrajes, ¿no? Entre el 12 minutos el más corto y 38 minutos el mediometraje más largo, ¿no? Los primeros 3 largometrajes son Sibila, alias Alejandro y Tempestad en los Andes. Mientras que los mediometrajes son Aquí vamos a morir todos, no me acuerdo, y La trinchera luminosa del presidente Gonzalo. A partir de ellos quiero sostener algunas ideas, demostrar algunas otras y poder entrar en la discusión acerca de qué proponen estos documentales en la discusión sobre el conflicto armado interno peruano. En principio, es importante recordar que estamos en
en un contexto de memorias en disputa, ¿no? En Perú, luego de finalizado el conflicto armado interno que enfrentó al Estado peruano con los miembros subversivos del MRTA y también de Sendero Luminoso, se han, digamos, establecido tres memorias más o menos identificables, ¿no? Tres narrativas. Por un lado, la memoria de salvación, que es común a otros países de la región, Chile, Argentina sobre todo, ¿no? En la que los agentes estatales son considerados héroes absolutos. Hay una negación de los crímenes del Estado, ¿no? Y hay esta consigna de que Fujimori, presidente peruano que estuvo la mayor parte del tiempo durante la guerra interna, ¿no? Nos salvó del terrorismo, ¿no? Fujimori es el salvador de la patria y por lo tanto hay un discurso de pacificación nacional, ¿no? Un discurso en el que se elogia a militares y policías, no porque ellos pacificaron el país, ¿no? Otorgaron la paz a partir de la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA. Una memoria, digamos, en este momento hegemónica, ¿no? Muy sólida, con el ascenso de las derechas radicales en la región, han consolidado, se han vuelto muy eficaces y están presentes en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en las leyes, ¿no? La jurisprudencia está muy influenciada por lo que esta memoria sostiene, ¿no? Sus representantes son constantemente mencionados y entrevistados en medios, tienen una legitimidad muy sólida, ¿no? Por otro lado está la memoria de los derechos humanos, que es una memoria también más global, ¿no? La memoria liberal, digamos, que introdujo en el país y en general en la región, ¿no? El término y la práctica de la justicia transicional, ¿no? Es una memoria que ha señalado los crímenes de militares y de subversivos y que ha logrado pues, el reconocimiento para muchas de las víctimas, ¿no? Del conflicto armado interno. Si bien tuvo un auge entre los años 2000 y 2005, 2006, ¿no? En la actualidad, digamos que está no en un espacio marginal, pero sí relegada, ¿no? Sí es acosada, ¿no? Digamos, por la agresividad y la eficacia que ha tenido la memoria de salvación, ¿no? Y además se le ha criticado a la memoria de los derechos humanos, pues el que al centralizar a la víctima como sujeto de su narrativa, ¿no? Se genera también una despolitización hacia estos sujetos, ¿no? Además, también está la memoria subversiva, que es obviamente una memoria prohibida, ilegítima, residual, ilegal, ¿no? En el contexto peruano de posguerra, ¿no? Digamos que hay las memorias subversivas, que algunas oscilan entre un recuerdo que más bien relativiza los crímenes cometidos, porque lo denominan un proceso histórico, no las consecuencias de toda guerra, ¿no? Que es, digamos, la memoria subversiva más ortodoxa, y hay una interpretación más crítica del conflicto, ¿no? Una memoria subversiva más heterodoxa. Que creo que son, más bien en este último aspecto, donde se insertan los documentales que comentaré el día de hoy, ¿no? Un detalle adicional es que esta memoria subversiva ha estado muy relacionada con la memoria generacional, que ha logrado mayor visibilidad, mayor difusión de estas ideas, ¿no? Hay dos elementos importantes. En principio, este grupo político-cultural llamado Hijos de Perú, en ese momento no tiene tanta actividad, pero hace algunos años la tenía, ¿no? Y más bien algunos de sus personajes, de sus integrantes, ¿no? Han participado y participan, de hecho, activamente en la discusión de las luchas por la memoria, ¿no? O sea, algunos autocongresistas, otro ha sido escritor, con más o menos presencia pública en la vida social, ¿no? Del país, ¿no? Y el otro personaje bastante conocido, José Carlos Agüero, ¿no? Es un escritor, ensayista, poeta, que ha de alguna manera logrado mucha visibilidad, ¿no? Y sus libros justamente abordan ampliamente este tema de ser hijo de... en el caso de Agüero, de un senderista, de un miembro del Sendero Luminoso, ¿no? Y cómo eso se articula con el estigma, la culpa, la posibilidad de reconciliación y demás cosas, ¿no? Un elemento adicional, antes de entrar a los documentales propiamente, es no olvidar cuál es esta representación que hoy en día permanece, ¿no? En el posconflicto peruano, ¿no? Cómo se representa el subversivo, ¿no? Este sujeto es identificado bajo una representación abyecta y es el enemigo por antonomasia, ¿no? Es un sujeto que está identificado a partir de estereotipos, ¿no? Un sujeto irracional, sanguinario, o es muy ingenuo y por eso se unió a
la revolución armada que planteaba Sendero o el MRTA, o es un completo fanático, ¿no? Y por lo tanto, sea uno u otro, es un sujeto abyecto, ¿no? Está equivocado, ¿no? Solo hay un reconocimiento para ellos a partir de su rol de victimarios, más no de víctimas. Hay una negación total a la vulnerabilidad, al abuso que también pudieron, bueno, que también sufrieron, ¿no? Los miembros subversivos, tanto así que están excluidos de las políticas oficiales de reparación, y específicamente si es que alguien que ha sido, no sé, violado, torturado, etcétera, quiere inscribirse en el Registro General de Víctimas, ¿no? Lo primero que le preguntan es si participó de algún bando subversivo, ¿no? Y si la respuesta es positiva, no es aceptado, ¿no? En ese sentido, la voz de los terroristas, como de hecho ha pasado a denominarse a estos grupos, ¿no? Han tenido prácticas terroristas, pero digamos que el proceso de terrorista, el adjetivo terrorista, ¿no? Ha terminado generalizando y simplificando de alguna manera toda su constitución como sujetos, ¿no? Digamos que entonces la voz de estos sujetos permanece silenciada en la historia oficial, su ubicación es la marginalidad, ¿no? Carecen de lugares de memoria legítimos, menos aún oficiales y tampoco masivos, ¿no? Muy bien, entonces sobre los documentales elegidos, algunas características generales. En principio son dispositivos que ofrecen una mirada inédita del sujeto terrorista. Están narrados desde intimidad familiar, ¿no? Muchos de estos documentales están hechos por hijos de, sobrinos de, descendientes, ¿no? De allí que la idea de memoria generacional sea importante, ¿no? Que aparezca como un elemento importante a ser tomado en cuenta, ¿no? Un aspecto adicional es que las representaciones que ofrecen estos documentales lo que terminan haciendo es iluminar otras zonas sobre estos sujetos, ¿no? Los humanizan, les ofrecen humanidad. Una humanidad que vamos a ir viendo pasa por distintas características, ¿no? La ironía, la dignidad, la incomprensión, ¿no? Vamos a ir revisándolos, pero en términos generales ofrecen humanidad para estos sujetos, algo que hasta hace algunos años era absolutamente imposible para el cuerpo del terrorista, ¿no? Estos documentales no están exentos de contradicciones internas, tienen en muchos momentos decisiones conservadoras, como les comentaré en un momento, ¿no? Pero finalmente son objetos que han mostrado de una manera más auténtica a personajes, a temáticas, a las memorias, ¿no? Que han estado relegadas y que han sido declaradas abyectas, ¿no? La pregunta que quizá quiero hacerme es cómo a partir de estos documentales se pueden plantear alternativas, ¿no? Para enfrentar la hegemonía de la memoria salvadora y esta lógica reduccionista, simplificadora, estigmatizante, que se conoce como el terruqueo, ¿no? Que es esta acusación de cualquier disidencia se lo invalida al acusarlo de ser terrorista, ¿no? Y por lo tanto ningún tipo de reclamo es válido. Entonces, ¿qué alternativas pueden ofrecer? Se pueden pensar a partir de estos documentales para salir de la memoria salvadora y su lógica terruqueadora. Muy bien, vamos entonces con el primero. El primero es Sibila, de Teresa Redondo. Es del 2004, ¿sí? Se estrenó, a pesar de que es del 2004, se estrenó en 2012, o sea, yo vi con unos años en los que estuvo circulando, buscando un espacio, ¿no? El documental Sibila es la narración de la vida de Sibila Arredondo, la escritora chilena que fue esposa de José María Arguedas, un reconocido escritor peruano, y que hace algunos años fue liberada de su condena por ser miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Quien hace el documental es Teresa Arredondo, la sobrina materna de Sibila Arredondo, ¿no? Es obviamente un documental que muestra a una Sibila ya anciana, ¿no? Desde su círculo más íntimo, a partir de su propia voz, y que va más allá de las construcciones públicas, las construcciones mediáticas que se han enunciado para los sujetos senderistas, ¿no? Hay dos elementos que me gustaría discutir de este documental. Por un lado, una suerte de aproximación empática, hay un intento de retratarla virtuosamente, incluso constituirla en una héroe, en una heroína víctima, que la sobrina establece para su tía, en relación a su tía, a partir de un proceso de identificación, ¿no? Y por otro lado, hay un desencuentro, porque este proceso de identificación no se va a sostener, ¿no? Va a más bien verse replanteado por la figura de la propia Sibila. Vamos con el primero.
esta aproximación empática, Teresa va a explorar la vida de su tía, ¿no? Bajo una forma muy personal, ¿no? Bajo una apropiación del personaje. No hay un modo realista romántico en esta aproximación, ¿no? Que tiene que ver con el control del detalle, la personalización de lo relatado, ¿no? Y que de alguna manera se evidencia en el propio título del documental, ¿no? El documental se llama Sibila, con I latina, y no Sibila, como el nombre de la escritora, con Y, ¿no? Que tiene que ver, propongo, ¿no? Que revela ese cambio, esa suerte de representación, de que la persona mostrada en el documental no es la persona en sí misma, ¿no? El documental comienza con unas imágenes introductorias de Sibila saliendo de la cárcel, y a la vez con imágenes de Teresa jugando de niñas, ¿no? Hay una búsqueda de conjugar los recuerdos públicos de la familia con los recuerdos privados de la familia. En esta aproximación empática, ¿no? La directora va a desarrollar una identificación con el personaje retratado, ¿no? Ella va a identificarse con su tía. Esa identificación va a tener su punto climático en una escena que va a reformular y que va a ser una suerte de cambio en la narración, ¿no? Que es cuando Teresa accede a la celda donde estuvo internada, encarcelada Sibila, y se graba ahí, ¿no? Se graba en el espejo de Sibila, ¿no? Se graba siendo Sibila, ¿no? Fungiendo de ella. Es un documental entonces que humaniza a la retratada, pero que constituye en esta humanización, en ese intento por humanizarla, una representación apolítica y descontextualizada. Intenta acercarse, reconocerla y postula un rol heroico, ¿no? Ella luchó por los pobres, ella participó de una revolución armada y lo hace desde una caracterización intimista que evidencia esta admiración de la sobrina por la tía. Pero es un perfil incompleto. Es un perfil que dice muy poco sobre su rol histórico, sobre el rol público. Por ejemplo, no menciona casi nada acerca de los vínculos de Sibila con Sendero Luminoso, las razones de su encarcelamiento, su posición en el conflicto. Y eso sucede en la primera mitad de la película, donde más bien se evidencian muchas entrevistas a familiares, amigos, que terminan construyendo a Sibila como una víctima, ¿no? Alguien digna de compasión, alguien digna de comprensión. Es una apropiación desafiante. Finalmente está humanizando a una persona que en el discurso oficial no merece humanidad, ¿no? Pero repite esa universalización que la categoría muestra, ¿no? Se representa al sujeto desde sus padecimientos, desde lo que padeció, pero no desde la complejidad que propone. Es por eso que cuando Sibila aparece por fin en el documental, porque toda la primera mitad del documental solo es gente hablando de ella, es Teresa hablando de ella, más no la propia Sibila siendo entrevistada, cuando recién aparece Sibila, hay situaciones de confrontación. Por ejemplo, el que ella se niegue a decir que lo que hizo Sendero Luminoso fue terrorismo, esta discusión en torno a las políticas internacionales en este caso George, Bush y su política internacional contra el terrorismo, ¿no? El primer retrato, ese retrato empático, va a quebrarse, ¿no? Va a terminar siendo develado, ¿no? Por la evidencia del desencuentro, que es cuando van a evidenciarse también las divergencias entre ambas, ¿no? Como lo que sostiene Sibila, el radical discurso de Sendero Luminoso, ¿no? Porque ella sigue siendo una militante o sigue creyendo en la ideología de Sendero Luminoso, aún después de encarcelada, ¿no? No haya conexión con este abordaje virtuoso, victimista, desde el cual la sobrina estaba intentando reconocer. Entonces, aquí hay un choque, ¿no? Este personaje que el documental estaba construyendo como una heroína, como una víctima, termina mostrando una exterioridad monstruosa, que también ella es, por supuesto, ¿no? Monstruosa en el sentido de incomprensible, de caótico, de inesperado, ¿no? Y hay un cambio en el abordaje, ¿no? El documental agota los recursos de su aproximación y más bien se decanta por patologizar, invalidar moralmente a Sibila, ¿no? La narrativa pasa de intentar ponerse en su lugar y comprenderla, ¿no? A ponerse más bien frente a ella y juzgarla, ¿no? Y esto se evidencia mucho en la disputa, ¿no? Que tiene sobrina y tía cuando conversan y la sobrina dice, pero los atentados, pero los muertos, pero el terrorismo, ¿no? No hay un intento por, ok, escucharte, ¿no? A partir de lo que tú crees, sino hay un juzgamiento, ¿no? Tanto así que Teresa, la directora, no pasa de ser una protagonista invisible a ser la antagonista del documental, ¿no? Y lo que busca en los minutos finales es demostrar que su tía está equivocada, ¿no? Que Sendero Luminoso representa lo malo y que por lo tanto
Sibila, lo que se espera de ella, lo que debería esperarse es arrepentimiento y culpa, y no más bien y no más bien esa sorpresa frente a que ella después de tanto tiempo sigue pensando igual, ¿no? Lo que representa realmente una sorpresa, una incomprensión para la sobrina, ¿no? Entonces, Sibila no logra salir por completo de esta lógica imperante, pero muestra un fallido reconocimiento. Y quizá ese fallido reconocimiento es lo más auténtico y lo más audaz que este documental ofrece, ¿no? No se maquilla o oculta la imposibilidad de concertar con Sibila, sino que se ofrece ese gesto honesto de sus propias limitaciones del documental. Ese reconocimiento fallido es clave aquí. La escena final la muestra cantando el carnaval de Tambobamba, ¿no? Y concertando esta suerte de ética del desencuentro, ¿no? Es una mirada tímida e incierta frente a lo que es inabordable bajo lógicas reduccionistas, ¿no? Sibila es más compleja, entonces, que una humanización complaciente o que el difundido significado de invalidación y repudio, y que más bien se parece sugerir, ¿no?, un reconocimiento de la multiplicidad singular que la convoca, ¿no? Esta vida heroica, abnegada, entregada, pero también esta vida reprobable, cuestionable, ¿no? Que el documental no logra consolidar bien, pero que lo muestra en sus fallas, ¿no? Ojo, el segundo, alias Alejandro, es del 2004 y relata la búsqueda de Alejandro Cárdenas, el hijo de Peter Cárdenas Schultz, ¿no?, que ha sido un dirigente del MRTA y que en ese momento está encarcelado por delitos de terrorismo en la base naval del Callao, ¿no? Es un relato que se construye como una road movie, ¿no? Una película en tránsito, de viaje, en la que el personaje se pregunta o intenta descubrir qué tengo en común con esta persona que dice ser mi padre, ¿no? ¿Quién soy yo en relación a él? Y también hay dos momentos que quiero comentar. Por un lado, la incredulidad que permanece, que persiste, ¿no? Que se evidencia en estas representaciones parciales que los familiares y los amigos ofrecen sobre su padre, pero que Alejandro no cree, ¿no? Descree, ¿no? Duda acerca de ello. Y por otro lado, un segundo momento en el que hay este quiebre de su posición escéptica, a partir de justamente el encuentro con el padre, ¿no? Una situación que propone un reconocimiento complejo. En principio, el documental también, dos partes claramente marcadas, ¿no? Hay una indeterminación constante sobre si reconocerlo o no. Hay una aproximación escéptica, ¿no? El film contrapone o se dedica, ¿no?, a mostrar en diversos momentos la vida de su padre a partir de los testimonios de familiares y amigos, ¿no? Hay ideas que se van repitiendo en estos diálogos, en esas entrevistas: valentía, compromiso social, solidaridad, alguien, su padre, ¿no?, que merece una comprensión contemplativa. Pero, y en esta comprensión se personifica a Peter como una buena persona, un luchador social, ¿no? Pero Alejandro, el hijo, rechaza este retrato heroico, ¿no? Por la distancia emocional que lo separa de su padre, y porque también finalmente este retrato resulta incompleto, ¿no? Nuevamente, el documental, al asumir una categoría victimocentrista, ¿no?, dice muy poco sobre el rol público e histórico de Peter. Es una representación que, si bien parte desde la intimidad y que es válida y necesaria, ¿no?, termina resultando insuficiente, pues el documental solo se centra en eso y nuevamente no cuenta nada acerca de la vida pública del padre, ¿no? El hijo rechaza esta construcción patológica de la esfera pública, que la esfera pública difunde sobre Peter, el terrorista, el sujeto irracional, el abyecto, pero a la vez también rechaza este perfil incompleto, más que rechaza, descree, ¿no?, de este perfil incompleto que la familia ofrece, ¿no?, el héroe sufriente. Pero esto va a cambiar con el encuentro con el padre, cuando vaya a visitarlo a la cárcel, ¿no? Este distanciamiento escéptico va a desmoronarse cuando él encuentre al papá en la cárcel, ¿no? Pero antes de este encuentro, ¿no?, va a mostrarse este gesto, esta incertidumbre extrema, ¿no?, en la que él solo, que de alguna manera evidencia el lado más conservador del documental, ¿no? No cree, el director no cree en ninguna de las posibilidades que la búsqueda le ofrece. Entonces, esto se va a quebrar, como decía, con el encuentro con el padre, ¿no? En principio, el encuentro no aparece en cámaras, ¿no? El encuentro no se registra, sino se recrea a partir de imágenes del propio Alejandro, el propio director, ¿no? Y hay una frase muy importante que el director dice mientras va mostrando estas imágenes, ¿no? La leo. Él me miró directamente a los ojos, directo a los ojos. Él me miraba directo a los ojos y pudo hablar de todo conmigo. Entendió todo lo que le dije, escuchó mis dudas y mis preguntas, todo lo asumió.
esa mirada, ¿no? Esa referencia constante a los ojos, ¿no? Es una mirada que instituye el vínculo de unión, de reconciliación, de reconocimiento, ¿no? El hijo ya se coloca sin recelos y sin incredulidades muy cerca de la vida paterna. Y esto nos permite decir que lo que hace alias Alejandro es ofrecer un reconocimiento desde la duda, ¿no? El hijo encuentra una complejidad singular luego de un trayecto regido por la duda, ¿no? Hay una movilización subjetiva, el paso de la incredulidad sostenida a una convicción naciente. La mirada que el hijo halla y que recreándola nos narra conmocionado es lo más de avanzada en este documental. Ese visibilizar, aunque sea de un modo indirecto, a Peter, al terrorista, no solo desde los significados públicos o privados, sino sobre todo desde la singularidad compleja, desde la humanidad que el mismo hijo ha encontrado, ¿no? Motivado por esta duda, ¿no? Por la duda de quién es mi padre y quién soy yo en relación con él. El tercer documental es Tempestad en los Andes, de Michael Windsor, es del 2014, y a diferencia de los dos primeros, no es un documental que está hecho por un hijo, sino que está hecho por un director sueco, ¿no? Fue estrenada en 2014, tuvo una circulación mucho más amplia que los dos primeros y que también los tres restantes. Este ha sido el documental que más legitimidad y circulación mediática en circuitos de cine ha tenido, ¿no? En este documental, como decía, quien dirige no es protagonista, sino que Winston es un familiar de los personajes narrados, ¿no? Y lo que hace este documental es narrar dos encuentros, ¿no? Un encuentro de dos vidas. Por un lado, la vida de Josephine, no me acuerdo el apellido de Josephine, perdón, ahorita lo encuentro, pero Josephine es la sobrina de Augusta Latorre, ¿no? La número 2 de Sendero Luminoso. Y por otro lado, narra también la búsqueda de Flor Barbarán, que es una hermana de un desaparecido político, un desaparecido acusado de ser miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Este documental, si bien ilumina, ¿no?, zonas inéditas del conflicto, no logra salir de tampoco la interpretación hegemónica sobre la violencia política, porque se inscribe en un ejercicio del buen recordar, ¿no? Por un lado, se desmiente la construcción heroica de Augusta Latorre, ¿no? Pero por otro lado, se busca suturar, se busca cerrar, ¿no?, la complejidad que la propia Augusta y personajes como Flor van a representar dentro de la narrativa, ¿no? Hay dos momentos. Por un lado, una develación, un intento por desmentir el discurso familiar. Josephine ha venido a Perú, a buscar, a saber quién era realmente su tía, porque en su ámbito familiar le han dicho que su tía era una héroe, una heroína, una luchadora social, una heroína del pueblo. Entonces ella quiere venir acá a saber si eso es cierto, ¿no? Y se da una sorpresa de que para la gran mayoría de personas no es así, ¿no? Y que más bien es una líder, ha sido una líder Sendero Luminoso, que es considerada una terrorista. Entonces ese descubrimiento va a ser una develación para ella, ¿no? Pero un segundo momento va a ser como en la narrativa, a partir de Josephine, ¿no?, de la sobrina de Augusta Latorre, de la camarada Nora, ¿no?, va a resolver esta develación, ¿no? Y eso se resuelve a partir de una sobreidentificación y un socavamiento de las complejidades que van surgiendo con la propia narrativa, ¿no? Al principio, como les decía, esta develación va a desarrollarse a partir de un intento por refutar la enseñanza paterna, ¿no? Mi padre me dijo que su hermana era una mujer luchadora y una heroína, ¿no? Al venir a Lima voy a darme cuenta que esto no es así, que no es una heroína, sino que mucha gente dice que es una sanguinaria, ¿no? Una asesina, una terrorista. Esto va a ser contrapuesto a varios relatos, ¿no? Varios relatos en los que va mostrándose nuevamente un lado más humano para Augusta Latorre, ¿no? En muchos momentos es exculpada, ¿no?, lo que termina reposicionando su agencia, ¿no? En otros momentos es representada como una mujer que sucumbió por inexperiencia, por ingenuidad o por amor ante el poder de Aimel Guzmán, ¿no? Lo que, por cierto, es una representación sexista, ¿no? Mujer enamorada que se sumó a la revolución por el amor, ¿no?, por la experiencia, porque era joven, ¿no? Pero que de alguna manera también enfatiza un rol humanitario antes que sus acciones políticas, ¿no?
Esto se revela en esta traslación que hay en un momento en varios momentos, ¿no? Pero digamos que este es uno de los más significativos, en donde se traslapa dos fotogramas, ¿no? De la figura pública, política, que es esta pintura de Sendero Luminoso. El documental muestra segundo después esta figura de perfil, esta fotografía, ¿no? Que es una fotografía que solo Josephine y su familia tienen, ¿no? Es un retrato más íntimo, más privado, ¿no? Pero nuevamente este retrato es un incompleto, ¿no? Es una propuesta reconciliadora, porque es un retrato que despolitiza a Augusta, ¿no? Y que solo reproduce parcialmente eh, eh, características sobre ella, ¿no? Se rechaza la representación oficial, esta representación de malvada, de asesina, ¿no? O también se rechaza la versión paterna, ¿no? De que ella es finalmente una heroína, pero aún con ello termina siendo insuficiente porque Flor y su familia son quienes muestran esta insuficiencia, ¿no? Van a recordarle a Josephine y a Josephine, y junto a Josephine, a los espectadores, ¿no? Que a pesar de esta inocencia declarada, Augusta, la camarada Nora, también participó en la subversión, ¿no? Y eso me parece lo más interesante del documental, como a pesar de los propios intereses del director, ¿no? A manera de los propios intereses de su personaje principal, porque Josephine es un personaje principal, ¿no? Los personajes secundarios, como Flor, quien está en la fotografía, ¿no? Se oponen, ¿no? A la propia narrativa general del documental, ¿no? Se oponen a ese perdón normalizante que intenta sostener Josephine, ¿no? Un perdón que pretende dar por terminado, ¿no? Lo que debe permanecer sin fin. El director tiene varios momentos en los que intenta posicionar una reconciliación, una salida reconciliatoria para la para la sobreviviente de la camarada Nora, pero también para la sobreviviente de Claudio, el estudiante de literatura desaparecido por las Fuerzas Armadas, acusado de ser terrorista, ¿no? Hay un intento por construir un un recordar que pueda cicatrizar la herida abierta del cuerpo social, ¿no? Encerrarla a como de lugar. Pero esto es suficiente, ¿no? Son finalmente este intento de cierre, una búsqueda de no complejizar a los sujetos retratados. Y esto además se repotencia con otros momentos del documental. Por ejemplo, la constante búsqueda de identificar y consolidar una víctima neutral, ¿no? Que es finalmente esta lógica del discurso de los derechos humanos, ¿no? Una víctima que no haya estado ni con Sendero Luminoso ni con el MRTA. Y menos aún con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sino que haya estado entre los dos fuegos. O también esta construcción idílica del mundo andino, ¿no? De todo era hermoso, todo era bello, antes que llegara Sendero Luminoso, antes que comenzara la guerra interna, luego todo fue caos, ¿no? Y por supuesto también una constante repetición compulsiva de lo sufrido, ¿no? En el documental, varias escenas de la gente sale llorando, contando la violencia sufrida, ¿no? La propia Josephine llora en varios momentos, ¿no? Que intentan mostrar esta suerte de cierre del dolor, ¿no? Sin embargo, este abordaje, con sus limitaciones, es también un abordaje que logra cosas, ¿no? Que permite, por ejemplo, el reconocimiento para Claudio, el hijo y hermano desaparecido, ¿no? Y es quizá también uno de los momentos más audaces del documental, ¿no? Colocar a Claudio en el frontón donde fue asesinado, en su tumba, ¿no? Que tú busca invisibilizar su inocencia y mitigar o ocultar lo que podría resultar criticable o censurable en él, ¿no? Su hermana dice, ¿no? Claudio creía, era un sujeto de izquierda, creía en la revolución, pero no militó en Sendero, dice, ¿no? O no lo deja de tan claro, ¿no? Y a pesar de que el documental cree en otra cosa, el personaje permanece diciéndolo, ¿no? Es un retrato contradictorio que muestra lo elogioso y que no calla lo posiblemente perjudicial, pero es uno más honesto, ¿no? Es uno que apuesta por esa complejidad, al menos desde el lado de Flor, ¿no? Entonces, Tempestad en los Andes, ¿no? Ofrece una representación falsaria, ¿no? No falsa, sino forzada en la consolidación de una verdad que intenta curar el cuerpo social, pero que fracasa al hacerlo porque los propios sujetos que buscan ser forzados a participar de ese cierre no están de acuerdo con ello, ¿no? Ofrece pequeños momentos reivindicativos para los sujetos narrados, pero se decanta por defender y legitimar algunas características del recordar hegemónico, ¿no? Eso genera el relevo de los familiares de Claudio y la imposibilidad para representar a Augusta, a la camarada de Nora,
desde la complejidad ambivalente que Josephine atisba, ¿no? Porque finalmente Josephine ve que su tía no es uno ni es otro, sino es ambas cosas a la vez, pero no dice más allá nada de eso, ¿no? Que no logra comprender, ¿no? Alguien que más bien sí parece comprenderlo es la hermana de Claudio, el desaparecido, ¿no? Que entiende esa complejidad, que convive con ella, que le duele, que le incomoda, ¿no? Y que no sabe cómo lidiar con ella, pero que sí sabe que eso no debe cerrarse, ¿no? Que ofrece ahí algunas pinceladas interesantes acerca de una alternativa distinta a comprender eh, al sujeto subversivo, ¿no? El cuarto documental es Aquí vamos a morir todos, del 2012, de Andrés Mego. Este es un mediometraje y retrata la vida cotidiana de Julio Llovera. Julio Llovera fue un militante de Sendero Luminoso, actualmente es miembro del MODEF y él es uno de los poquísimos sobrevivientes de la matanza del Frontón, la isla frente al Callao, ¿no? Que fue bombardeada por las Fuerzas Armadas, por la Marina específicamente, y que mató a muchos encarcelados, ¿no? La gran mayoría de ellos miembros de Sendero Luminoso y algunos también del MRTA. Principalmente Sendero Luminoso, mayoritariamente Sendero Luminoso. Este sobreviviente es mostrado desde la cotidianidad, ¿no? Es una representación que de manera más radical a las anteriores muestra al sujeto subversivo, ¿no? Desde una cotidianidad digna, ¿no? Desde una identificación como una víctima, ¿no? Lo identifica como una víctima sin caer en una representación llorosa, melancólica, victimista, ¿no? Tampoco sin caer en un intento de vanagloriar y construirlo heroicamente, sino que lo muestra en su vida diaria, ¿no? Lo muestra en principio bajo un estilo sobrio y descriptivo, en el que no hay música de fondo, ¿no? No lo muestra desde el escándalo moral que podría significar su comprensión, ¿no? La reprobación para estos sujetos, sino desde una verdad singular que Julio Llovera encarna, ¿no? Una verdad singular que está expresada en ese reparar un pequeño motor de una bobina, en su esposa y su hija sirviendo el lonche, en celebrando el cumpleaños a Julio Llovera. Una verdad singular que pasa por esa normalidad, ¿no? Por asumir su militancia senderista como un rasgo más dentro de su vida, su familia, su pobreza, su historia sindical, su simpatía por Abimael Guzmán, ¿no? El líder de Sendero Luminoso, ¿no? Es mostrado como varios rasgos de una vida, ¿no? Sus cotidianas creencias políticas que escapan al discurso de los derechos humanos. Y es por eso que vemos como en el documental es mostrado, por ejemplo, sus adornos, ¿no? Un adorno de la Virgen María, ¿no? Una foto de él y su esposa celebrando un cumpleaños, y ahí al lado un póster de Marx, Mao, Lenin y Abimael Guzmán, ¿no? O más allá, ¿no? Un panfleto pidiendo la liberación de Abimael Guzmán, ¿no? Esta cotidiana dignidad, ¿no? Es una mirada, eso, ¿no? Esta cotidianidad, perdón, es una mirada que dignifica, ¿no? Es una mirada que ofrece dignidad para estos sujetos, ¿no? Para este sujeto en particular. No elogia, ¿no? Sino que simplemente coloca la cámara y la vida de este sujeto transcurre, ¿no? Porque así como nos muestra celebrando su cumpleaños, nos muestra yendo a reclamar por los muertos que aún no son entregados del Frontón, ¿no? Y participando de una romería senderista a los muertos del Frontón, y también yendo a Yuyanapac a ver la muestra de la CBR, ¿no? Pero este documental, hacia el final, no puede escapar de la lógica de los derechos humanos tampoco, ¿no? De hecho, en un primer corte el documental fue criticado, lo acusaron de defender a Sendero Luminoso, ¿no? Es curioso porque no hace eso, pero los sectores más conservadores lo acusaron de ello, ¿no? Y entonces, en un segundo corte, el director añadió este documental, esta frase que está en el cuarto fotograma, ¿no? Un anhelo que persiguieron con violencia. El Frontón fue una de tantas masacres cometidas por Sendero y las Fuerzas Armadas durante la guerra interna en el Perú. Los casi 80 minutos de película ha insistido por mostrar a un sujeto desde su cotidianidad, ¿no? Desde su normalidad senderista,
¿no? Desde su normalidad simpatizante con el Movadef y con Abimael Guzmán, pero en los últimos segundos termina añadiendo esta frase que juzga, ¿no? Esta frase que es una suerte de ampay me salvo, ¿no? De por si acaso yo sí creo que ellos son terroristas, ¿no? Y que es una clara respuesta a el hostigamiento, ¿no? El acoso que el director sufrió cuando mostró el primer corte del documental, ¿no? Obviamente es un texto audiovisual muy avanzado, pero que no puede, pues, escapar completamente de la memoria hegemónica, ¿no? Y el conjunto de exigencias éticas, morales, que plantea esta narrativa salvadora, ¿no? Que exige incluso a artefactos como estos rectificarse, ¿no? Porque es la rectificación o la cárcel, ¿no? La rectificación o la acusación de apología al terrorismo, ¿no? Pero bueno, es un documental también poderoso. El penúltimo documental es No me acuerdo, de Isaac Ernesto, y es un corto, es apenas 12 minutos. Ernesto construye un monólogo a partir de grabaciones que su padre le enviaba por cassettes, audios de cassettes, ¿no? En el que su padre cuenta cosas familiares, ¿no? Y que a la vez que son familiares van como comentando el panorama político de los 90 e inicios de los 2000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voz de mi padre, ¿no? Grabación encontrada en un cassette enviado en 1994, no se consigna mes ni día, ¿no? Y a la par que va sonando la voz de su padre, ¿no? Van mostrándose imágenes de archivo, ¿no? El archivo público, principalmente videos y notas periodísticas, se mezcla con el archivo privado, ¿no? Los mensajes de voz del padre, ¿no? Para hablar del MRTA, ¿no? ¿Qué cosas se hablan del MRTA? De su espectacularización mediática, la demonización que ha sufrido, el exilio paterno del padre, producto de esa demonización, y algunos puntos más personales e íntimos, ¿no? Como el hecho de que el director, ¿no? tenga el nombre y el apellido de su padre, sino que haya tenido que ser cambiado de identidad, de nombre, para que no lo busquen, ¿no? Dura 12 minutos, es bastante corto, ¿no? Pero en la escena final ofrece quizá su aporte más significativo, ¿no? Luego de todo el recuento, luego de esta genealogía breve del MRTA a partir de la voz de un padre, ¿no? El padre le pregunta, ¿no? Esa parte no te acuerdas, le dice, en el cassette, ¿no? Entonces el director, voz en off, y en la actualidad responde, no me acuerdo, ¿no? Quizá ahí es importante entonces preguntarnos qué es aquello que no recuerda, ¿no? ¿Qué es aquello que rechaza recordar, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con este rechazo al deber de hacer memoria, ¿no? A la exigencia perdón, del recuerdo liberal, no un rechazo de manera cínico, como quizá podría venir de sectores más conservadores, relativista o negacionista, sino desde la elección de olvidar, un repaso para olvidar, un repaso para algo así como dejar ir, ¿no? Ese no me acuerdo entonces funciona como una suerte de yo no deseo recordar bajo tus términos, ¿no? Es una oposición a la construcción ideológica que sobre el terrorista se ha construido, ¿no? El sector liberal, ¿no? Es el sector también más conservador, ¿no? Pero también es un no deseo recordar bajo los términos del propio recuerdo familiar, que es más bien un recuerdo épico, un recuerdo incluso autoindulgente, ¿no? A ver, momentos en el documental en el que el padre dice, no hay nada de qué avergonzarse, lo que yo hice, lo hice con absoluta convicción, ¿no? Y es como como un encarar también al padre, ¿no? Mira lo que sufrí por tu culpa, ¿no? Cambiarme el nombre, vivir un poco en asedio, escapándonos, tú perseguido, ¿no? Mi tía me terminó criando, ¿no? Lo que hice lo hice con absoluta convicción, no hay nada que avergonzarse. También me pongo a eso, también me pongo a ese recuerdo que es indulgente, ese recuerdo que es heroico, ¿no? Desde el propio MRTA. Entonces, este documental, este corto, ¿no? Ofrece un rechazo para esa representación estereotipada del terrorista, pero también es un rechazo para esa interpretación indulgente. Por último,
La trinchera luminosa del presidente Gonzalo, de Chin Fin, es del año 2007, y este es un falso documental. Es un falso documental sobre mujeres senderistas presas en la cárcel de Canto Grande. Este documental parodia cómo sería la vida de mujeres senderistas presas en el año 89, ¿no? Jim Fin declara que le hubiese gustado, o con este falso documental lo que construyó fue la idea de que cómo sería si es que alguien en el centro de Lima encuentra un video promocional de Sendero, hecho por sus propios militantes, ¿no? Entonces, esa es un poco la estética, ¿no? Videos caseros de senderistas del año 80. Entonces, tiene esa estética, ¿no? Es un mediometraje en el que se ve a mujeres marchando, cantando, practicando combate cuerpo a cuerpo, leyendo libros de Abimael Guzmán, aprendiendo primeros auxilios, repasando los principales sitios históricos de Sendero, jugando al fútbol, comiendo, teniendo largas sesiones de autocrítica, representando Macbeth, ¿no? Hay un decorado, una fotografía muy cuidada, ¿no? En cuanto al set de grabación, a la utilería, hay por ejemplo se ven las fotos, ¿no? Es un colegio, es un instituto técnico que se grabó en Nuevo México, ¿no? Es un instituto técnico que ha sido minuciosamente decorado como si fuese una cárcel senderista, ¿no? Entonces ahí ven los frescos, los murales, que en verdad representan muy bien, ¿no? Si uno mira documentos de la época, fotografías, videos, se da cuenta que es muy parecido a lo que se ve acá, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? El video simula ser una grabación amateur, un video de propaganda hecha por las mismas senderistas, ¿no? Y hay una representación irónica de lo absurdo y lo panfletario que puede llegar a ser el fanatismo político, ¿no? Este documental se burla, aunque se burla quizá pueda sonar muy tosco, incluso grosero, pero no una burla grosera, sino hay sobre todo una representación irónica de lo que hay acá, ¿no? Una representación irónica de lo absurdo que puede ser las palabras, los gestos de autoinculpación, las sesiones de comité, cómo el pensamiento Gonzalo cura, cómo el pensamiento Gonzalo salva, ¿no? Es finalmente una burla sobre la revolución, una burla sobre el sueño de la revolución, ¿no? Que nos lleva a preguntarnos si a partir de ese documental puede proponerse representaciones que oscilen más entre la ironía, lo cómico, lo farsesco, y que más bien se alejen de prototipos más serios, dolorosos, llorosos, sobre el conflicto armado, ¿no? Este falso documental va en ese camino, ¿no? Va en ese camino porque se burla de lo absurdo de las palabras, de lo absurdo del discurso político, ¿no? De las mujeres vestidas de esta manera, ¿no? Y me parece que en esa burla, en esa representación irónica, hay un nuevo atisbo acerca de cómo contar el conflicto armado interno, ¿no? Más aún para alguien que directamente no está vinculado, ya no solo no está vinculado generacionalmente, sino que incluso a nivel del lugar, ¿no? Del origen, ¿no? No pertenece allí, ¿no? ¿Cómo se mira desde afuera? ¿Es posible mirar el pasado desde una sonrisa irónica, desde una burla por lo absurdo a lo que nos ha llevado nuestras convicciones políticas? Parece plantearse el autor con este documental. Conclusiones. Estos documentales son oportunidades para resignificar, para reconocer a los tradicionalmente despreciados, ¿no? Y así ofrecer alternativas distintas para los subversivos y en general la violencia política, ¿no? Son documentales que desmontan esta connotación abyecta que se ha afianzado por estos sujetos y que más bien proponen una aproximación empática, un reconocimiento hacia su humanidad. Hay en muchos de ellos una exploración íntima, ¿no? La tía, el hijo. Hay dos casos de dos hijos, ¿no? La sobrina hablando sobre la tía, ¿no? La otra sobrina buscando cosas sobre la tía, ¿no? La hermana intentando reconocer cuestiones sobre el hermano, que permiten un gesto inédito, ¿no? De exploración autobiográfica, ¿no? En el escenario peruano de posguerra, ¿no?
son, en ese sentido, artefactos que están demostrando desde una zona inédita, ¿no? Un relato personal, ¿no? Y que demuestran también, a la vez, ¿no? A la vez que logran avanzar con esa representación autobiográfica, también constatan que esa representación autobiográfica, ese retrato íntimo, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y que tiene limitaciones, ¿no? Pero que finalmente funciona como una forma distinta a lo ya conocido, ¿no? Porque son documentales que proponen y agrietan, ¿no? No que socavan, no que derriban, pero sí que agrietan, ¿no? Agrietan esa posibilidad ya conocida del recuerdo, que más bien propone una representación inédita para estos sujetos, ¿no? En ese sentido, son proyectos que constituyen formaciones emergentes, ¿no? Que establecen una ruptura con la tradición ética que hegemoniza la comprensión y socialización del pasado peruano, ¿no? Son elementos que específicamente desafían a la memoria de los derechos humanos y a la memoria salvadora. Lo fallido en Sibila, esa decisión de mostrar sin tapujos el desacuerdo, lo incomprensible en Arias Alejandro, esa imposibilidad para registrar el encuentro con el padre, lo marginal en Tempestad en los Andes, como esas voces marginales se niegan a callar y aceptar una reconciliación impuesta, o también la dignidad en Aquí vamos a morir todos, mostrar la vida cotidiana del subversivo, ese rechazo en No me acuerdo, un rechazo contra el deber de hacer memoria, o lo irónico en La trinchera luminosa del presidente Gonzalo, que es esa representación absurda, ¿no? Esa burla sobre la revolución. Son finalmente todos estos proyectos una oportunidad para ir más allá del estereotipo abyecto, pero también una alternativa para salir de las representaciones hegemónicas sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y en general estos documentales van en esa línea, como alternativas frente a la hegemonía cultural que hoy centraliza, ¿no? La comprensión sobre el pasado reciente en Perú. Eso sería todo. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por, por esta complejidad de, digamos, por haber recorrido un corpus con 6 documentales que exponen una complejidad tremenda, ¿no? Y que continuamente en tu análisis estaba que nunca lograban del todo salir de ciertas narrativas hegemónicas, pero me gustó esta última idea tuya que sin embargo allí las agrietan, ¿no? Y es en ese agrietamiento, en esa posibilidad de agrietarlas, donde van surgiendo, digamos, todos los problemas. Y ¿hay algo que se escucha mal? No, se escucha muy bien. Ah, bueno. El rebote de la compu de Diego, creo. Por lo que está abierto, lo escucho ahí. Bueno, y ahí estamos. Y digamos que, bueno, vos trabajaste con múltiples perspectivas, ¿no? Primero la cuestión de la representación del subversivo, y también me pareció muy interesante las tensiones que hay y los desacuerdos, ¿no? Los desacuerdos entre generaciones, como en el caso de Sibila, como allí está, como vos muy bien señalás, expuesto ese desacuerdo que también, ¿no? También contra un mandato de tener que acordar, ¿por qué no desacordar? Digamos, un punto de vista también que está muy en producciones en Argentina, donde hay un desacuerdo, digamos, entre la primera y la segunda generación. Y también, y acá me pareció sumamente interesante el análisis que haces de Tempestad en los Andes, porque yo me preguntaba, digamos, también con las lecturas en Argentina, me preguntaba si también este documental, donde yo veo ese intento de reconciliación, pero también veo un poco, digamos, comparando con Sibila o no, pero no importa, que eso se quiebra de un modo casi ostensible, ¿no? Porque Flor continuamente le dice, mirá, o sea, yo estoy en contra tuyo, soy tú, estoy del otro lado, y hasta la acusa un poco de haber estado afuera, de no entender y de ser parte de una familia, ¿no? de subversivos, mientras ella pertenece a una familia
de las víctimas. Entonces ahí me parecían dos cuestiones. Una es una especie de grieta dentro de lo que puede ser una segunda generación, y también una intervención a lo que significa ser, digamos, la oposición entre Claudio y Augusta. Lo que en algún punto puede ser un dirigente, ¿no? Que acá respecto a Montonero se los ha acusado mucho, y lo que puede ser un militante, simpatizante, a veces llamado acá perejil, que simpatizaba con esta voluntad de cambio, con este idealismo, pero que no tiene de ninguna manera que fue víctima, que no participó en la lucha armada, me pareció que también podía ingresarse pero no sé cómo lo ves vos, ¿no? Esa especie de tensión entre, bueno, nada, la responsabilidad estaba en la dirigencia. Si algún muchacho que estaba en la universidad era simpatizante y quería la emancipación de los campesinos, de los sectores pobres de Ayacucho, estos pueblos originarios, y bueno, todo esto que sabemos, porque además me llamó la atención que Claudio finalmente sí es reconocido como una víctima, ¿no? O sea, que también eso es sumamente novedoso, y ahí hay una oposición. Augusta pasa de ser la heroína a, bueno, alguien dirigente y en ese sentido responsable al menos. Mientras que Claudio era el simpatizante y finalmente se lo reconoce, que también te quería preguntar si eso es un caso un poco inédito, porque ahí también estaría este quiebre que vos decís respecto a que ninguno de nadie que hubiera participado de algún modo, tuviera contacto con Sendero Luminoso, podía entrar en el registro de víctimas. Bueno, en fin, no sé, a ver qué te parece todo esto. O sea, sí, o sea, yo creo que el documental Tempestad en los Andes es sumamente emblemático, porque me parece que representa muy bien las posibilidades y también las limitaciones del recuerdo victimocentrista en el Perú, ¿no? Me parece que es un texto que muestra cómo hay cosas que se logran, ¿no? Específicamente con la justicia transicional, ¿no? Y hay cosas que no alcanzan, ¿no? Para las que no se da, que no llegan, que no basta, ¿no? Y respecto de lo primero, cosas que logra, tiene que ver justamente con el reconocimiento de Claudio como víctima, ¿no? Con el reconocimiento de esta constancia que le dan a su mamá, ¿no? De que su hijo es una víctima, ¿no? Y que la señora dice, bueno, nadie me va a devolver a mi hijo, ¿no? Pero es mejor esto que nada, ¿no? Es mejor este papel que dice que mi hijo es inocente que nada, ¿no? Eso no significa que Claudio haya estado con Sendero, ¿no? O sea, creo que, como bien dices, Claudio es un simpatizante, ¿no? Pero la madre y, digamos, todo el discurso oficial no lo reconoce así, ¿no? Quien lo reconoce es Flor, y en ese sentido el personaje de Flor es clave, ¿no? Flor está allí constantemente para recordarle a Josephine, al director y al espectador, ¿no? Que un momentito, ¿no? Que no nos olvidemos que acá las cosas no están resueltas, ¿no? Acá no hay nada resuelto, ¿no? Acá mi hermano sigue desaparecido, ¿no? Tú estás viendo acá cómodamente a averiguar sobre tu tía, pero tu tía ha sido causante, ¿no? Está involucrada en lo que mi hermano ha sufrido, ¿no? Y usted, director, no va a venir a contarnos una historia que no es, ¿no? Y eso creo que evidencia también las limitaciones, ¿no? Que es el otro aspecto, ¿no? Como la memoria victimocentrista, este intento por colocar la víctima neutra, ¿no? No basta, ¿no? Para representar a sujetos como Augusto Latorre, ¿no? Un sujeto incómodo, difícil, ¿no? Sale mucha gente hablando de la nobleza de Augusta, de lo ideal que era, lo hermosa que era, cómo estaba obnubilada por Abimael, cómo tenía un carácter indómito,
etcétera, 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 ¿no? Y entonces cuando está como que todo el documental pintándote a Augusta de manera muy simpática, y dices, man, ya, qué mujer tan fascinante, ¿no? Viene Flora a decir, ella era también la dirigente de Sendero, ¿no? Y no nos olvidemos las responsabilidades que tiene, ¿no? Y esto, Flor, en ese sentido, ¿no? Empata bastante bien, o es una mirada, ¿no? Que está más cercana a la mirada de Isaac Ernesto, con No me acuerdo, ¿no? Que respecto de Teresa Redondo, ¿no? Que es la sobrina de Sibila, ¿no? Porque frente a la incomprensión, ¿no? Teresa, perdón, va a decir, no, es que tú estás mal, ¿no? Es que tú estás equivocada, tú mataste gente y ustedes son genocidas, ¿no? Y puede que lo sean, ¿no? Han cometido prácticas terroristas. Pero ese no es el foco, ¿no? Ese foco es reduccionista, ese foco es simplificante, ¿no? Y no hay un intento por comprender la complejidad de estas decisiones políticas que llevaron a este grupo de gente a alzarse en armas, ¿no? Mientras que Flor más bien dice, entiendo lo que hizo Sendero, ¿no? Hay una parte en la que dice algo así, ¿no? Entiendo, o sea, más o menos lo respeto. Mi hermano estaba politizado por dentro, le habían metido ideología, creo que hizo algo así. Pero no comparto, ¿no? Esta resolución final, ¿no? En el caso de Isaac no estoy con ninguno de ustedes, ¿no? Y sí, pues habla de cómo es en la propia generación, en la propia segunda generación, ¿no? Hay un desencuentro también, ¿no? Hay una diversidad de aproximaciones, ¿no? A pesar de que ambos, o todos estos documentales ofrecen humanidad para sus familias, para sus familiares, ¿no? Los humanizan y los sacan de la representación estereotipada, ¿no? Son también lecturas personales, ¿no? No completamente acordes entre sí, ¿no? No sé cómo sería dialogar Sibila con Isaac Ernesto, por ejemplo, ¿no? Perdón, Teresa con Isaac, ¿no? Eh, eh, Creo que muestra la diversidad, ¿no? Incluso a veces la contraposición que dentro de un mismo bando puede haber. Sí, sí, creo que en un segundo capítulo, Osvaldo, ingresaremos en esa cuestión que incluso vos mencionaste al comienzo, la fundación de Hijos del Perú, ¿no? Así que creo que nos va a quedar para otro momento porque, bueno, queremos ahora dar un cierre, te súper agradecemos, pues se nos está acabando el tiempo. Gracias a ustedes. Pero bueno, ha sido... es verdaderamente digamos, tu recorrido por 6 obras, ¿no? Muestra una diversidad y cada una de ellas revela dónde están los conflictos no solucionados, ¿no? Y cómo estas memorias que vos fuiste mencionando también se van como entrecruzando en algún punto y van armando un Tetris, dibujos absolutamente complejos, ¿no? Donde acá hay una nueva apuesta y acá sigue un relato hegemónico y sin embargo lo quiebra por este movimiento. Así que bueno, nada, te súper agradecemos toda tu lectura. Bueno, Diego, no sé si vos querías agregar algo más. No, agradecerle a Osvaldo, como tú dices, por esa lectura que me parece deja clara su tesis inicial, que después de todo se trata de procesos de fijación de la memoria que todavía están en disputa, ¿no? Y me parece que la lectura que Osvaldo nos presenta da cuenta justamente de esos campos conflictivos, ¿no? De esos elementos que aún no consiguen encajar y que quizás no lleguen a encajar desde las diversas miradas desde las que se analizan, ¿no? Eso es justamente lo que corresponde a la disputa que Osvaldo nos presentaba. Agradecerle de nuevo por su trabajo, por esta larguísima mirada y bueno, seguro en una próxima ocasión podremos continuar con algunos asuntillos que aquí nos quedan pendientes. Gracias a ustedes.